Bienvenido una vez más. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí otra noche más con nosotros en tu programa Defendiendo la Verdad Bíblica. Te habla el pastor Jimmy García. Egui Negrón. Heisy Águila. Tenemos un programa hoy con un tema muy bueno. Así que, como habíamos mencionado anteriormente, bolígrafo, papel y la palabra. Amén. Así que estamos ready, vamos a comenzar. El tema de hoy es apóstoles y profetas. ¿Quién los llama? Así que tenemos un tema súper interesante. Amén. Amén. Ya yo sé que, como he mencionado en programas anteriores, Egui es un estudioso también de la palabra, igual que mi hermana Heisy. Así que hoy vamos a tirarle cuántas preguntas hay y ellos lo van a responder para edificar el pueblo y edificación de nuestras vidas. Amén. Así que antes de comenzar de lleno con el programa, con el tema, mejor dicho, de apóstoles y profetas, debemos conocer, ¿verdad?, qué es un apóstol y qué es un profeta, antes de llegar al tema de quién los llamó. No sé, Heisy, vamos a empezar por damas primero, ¿verdad? Como mencionamos en el programa anterior, mencionó nuestro hermano, eso es algo de nuestro hermano Egui, damas primero siempre. Así que para ti, ¿qué es un apóstol? Bueno, vamos a ir a ver lo que dice la Biblia según el concepto de lo que es un apóstol. Y el apóstol proviene del griego apostolos y significa un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea, función específica. Podemos decir entonces que es un enviado. Apóstol es un propagador o un predicador de la doctrina bíblica de la fe cristiana, y su misión es predicar a Jesucristo, hablar de su resurrección, de su vida y de su muerte. En otras palabras, estamos hablando que un apóstol es un enviado de Dios. Exacto. Para predicar su palabra y levantar obras. Egui, ¿qué tú me puedes decir, si puedes abundar algo más sobre lo que es un apóstol antes de entrar al tema de lleno? Bueno, en el sentido de que un apóstol fue testigo de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Eso tiene unas cuantas cualidades aquí y unos cuantos conceptos que podemos hablar de lo que significa, ¿verdad? Añadiendo al significado de lo que es un apóstol. Dice: estuvieron dotados de carismas especiales mediante los cuales echaron los cimientos de la iglesia. Por este nombre se designan primordialmente a los 12 testigos. Entonces, en otras palabras, Egui empezó caliente, rápido. No, entró de lleno. Yo que le dije, vamos a entrar despacito, pero él entró, mira, de lleno. O sea, lo que estoy entendiendo es, me está dando la característica de lo que fue el apostolado, de aquellos apóstoles que comisionó Jesucristo mismo. Exacto. Personalmente. Correcto. Y esa es una pregunta que nos vamos a hacer, si todavía ese ministerio de apóstol, ¿verdad?, de esa autoridad, como todas esas características que nos va a mencionar nuestro hermano Egui, si al sol de hoy todavía sigue vigente o no. Me estaba mencionando, sí, Heisy. Yo creo que antes de eso podemos ir a Efesios capítulo 2, versículo 20. Y sí, después de eso, pues, Efesios 2, capítulo 20. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, los profetas y los apóstoles fueron el fundamento de la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuántas veces uno puede poner a todas esas personas que nos están escuchando y a mis hermanos en Cristo que se encuentran aquí conmigo? ¿Cuántas veces tú puedes poner un fundamento en la construcción de un edificio? Antes de construir edificio, tú haces el fundamento. Exacto. ¿Cuántas veces tú lo haces? Una sola vez. Porque tú no vas a sacar el edificio para poner otro fundamento. ¿Verdad que no? O sea que
en ese momento lo que nos está diciendo es que los profetas y los apóstoles, vamos enfocando en los apóstoles, fueron utilizados para levantar la iglesia, ¿verdad? Edificar la iglesia, crear la iglesia. Entonces, vamos a la gran pregunta. Me estaban mencionando, no sé si Aida también me quiera, Heisy me quiera también ayudar un poco. Me estaban mencionando que aquellos hombres en el Nuevo Testamento que caminaron con Jesús, tenían que tener unas características en específico para poder ser llamados apóstoles. Una de ellas, me mencionaste, que era haber caminado con Cristo y haber que Cristo le hubiese enseñado face to face, como dicen los americanos, cara a cara, ¿verdad? ¿Qué otras características se pueden mencionar ahí? Bueno, exacto, que hubieran sido testigos de la resurrección. Y es bueno destacar que en los días, en los tiempos de Jesús, de los discípulos, en los días apostólicos, la palabra apóstol designaba a un grupo selecto, escogido, para llevar a cabo el ministerio de Cristo. Entendamos que los apóstoles de aquel entonces tuvieron un objetivo, fueron llamados directamente por el Señor, y uno de los objetivos de ellos fue completar el canon de las Escrituras. Ellos tenían una tarea específica, una autoridad específica, encomendados por Jesús, que fue de llevar el ministerio, o sea, de complementar el ministerio de Cristo. Pregunta que te hago, ya que me estás mencionando eso. Entonces, cuando vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, nos habla de los ministerios, y entre ellos nos habla de apóstol. Está haciendo referencia al mismo apostolado que tuvieron esos 12. En Efesios, perdón. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a buscarlo, a ver qué dice. Efesios sí. Capítulo 4. Versículo 11. Lo que la hermana Heisy lo busca. Saludos a Dianelis. Saludito allá, esa mujer de Dios. Gracias por estar con nosotros, Dianelis. Dios te bendiga mucho. Sé que siempre estás en sintonía todos los lunes. Gracias por estar aquí con nosotros. Efesios 4, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 11, si no me equivoco. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿No? Vamos a repetir la pregunta, porque es una pregunta muy importante. El apostolado que está mencionando ahí en Efesios es el mismo apostolado que hace referencia a los 12 discípulos cuando Dios los llamó. Tienen la misma autoridad, el mismo trabajo, la misma unción, el mismo énfasis, ¿o son diferentes? No, el apostolado que se está refiriendo aquí se refiere a los llamados específicamente por el Señor. Por el Señor. Hoy en día, ¿tenemos apóstoles? Hoy en día, te estás portando mal de nuevo. Ok, vamos a aclarar algo porque esto es una pregunta bien importante. Pero antes de eso, un saludo a Esther Arroyo, a mi Santa Madre. Gracias, Dios te bendiga, te amo. Que está siempre viendo, está en sintonía ahí. Un saludo a mi mamá ahí. La que te dice Watchman. La que dice Watchman aquí. Saluditos. Tu hermano X aquí y con Águila. Dios te bendiga, mami. Sigue. Lo que se conoce hoy en día como el ministerio apostólico, hay quienes se le puede reconocer, mejor dicho, basado de nuevo por la Biblia, en el término bíblico. Entendemos otro de los significados, como hablábamos al principio, definiendo el concepto de apóstol, es el mensajero. Aquel que ha sido obviamente llamado por Dios y tiene un don especial que Dios ha depositado sobre la vida de esa persona, y su función es simplemente de levantar obras misioneras, levantar iglesias. Entonces, entendamos por apóstol, el ministerio de apostolado hoy en día en la actualidad es como el misionero que levanta obras en diferentes lugares y luego va a supervisa, establece otros misioneros. Eso es lo que se entiende como apóstol en la actualidad, pero no nada que ver con la autoridad de los apóstoles llamados en el tiempo de Jesús, totalmente diferente. Es bien interesante que me hagan mención de eso. Sí, posee un espíritu apostólico. Ok. O sea, totalmente diferente. Totalmente diferente. Por eso tenemos, cuando vamos a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7, 8 y 9, Pablo hace referencia de que, y al último de todo, dice él,
Y al último de todos, como un abortivo, me llamó a mí, me escogió a mí, dice Pablo. O sea que sabemos que hubieron 12 discípulos y de esos 12 quedaron 11 porque Judas tomó una decisión errónea. Exacto. Y Jesús luego se llevó a lo que fue, ¿verdad? Pedro siempre metiendo la mano. Llevaron a suerte, como dice la palabra, y cogieron, ¿verdad? Era Matías. Entonces, pero no era el que Dios tenía diseñado, porque ya Dios tenía predestinado a hacer para que fuera Pablo. Entonces Pablo dice, espérate, yo no lleno esas características de una manera, pero sí de una forma, ¿verdad? No literal, pero sí de otra forma. Por lo tanto, entonces Pablo se constituye como el número 12. Pero él recalca y dice, al último. Cuando yo me voy al diccionario, la definición de último dice que es una serie de elementos que luego de él no existe nada más. Sí. O sea que él fue el último llamado de esa generación de apóstoles comisionados por Dios directamente. Luego de eso, actualmente lo que se conoce como a misioneros, ya que la palabra apóstol cae en desuso, por, ¿verdad? Conociendo, ¿verdad? El último apóstol con vida fue Juan, que va a la isla de Pasmo, escribe Apocalipsis, etcétera. Luego de eso, pues entonces se comienza a llamarse misioneros porque van a hacer eso, claro. Misiones. Pero García, Jimmy, Pastor Jimmy, es que como trabajamos juntos también, entonces sí, en el trabajo por el apellido. Pero está bueno porque así soy con más respeto. No, mentira. Mira, tienen un mensajito allá. Es bueno aclarar algo también porque ahora se nos van a confundir las personas y es que, ¿cómo entonces establecemos la diferencia de lo que es un apóstol hoy en día y el misionero? Mira, pero antes de eso, las personas que nos están escuchando, el papá de Francisco, saludos Francisco Monte, gracias por estar viéndonos. Él nos hace un comentario, dice que el último fue Pablo, ¿ves? Amén. Las personas que nos están escuchando están recalcando lo que estamos diciendo también, gloria a Dios. Gracias, un saludo a Esperanza. Esa es mi mamá. La Esperanza Duque, la mamá ahí de Águila, gracias por estar en sintonía. Me estabas diciendo la diferencia entre apóstol y el apostolado de hoy en día, que se entiende como apóstol hoy en día según el modelo bíblico, y el misionero entonces, porque estamos hablando que el apóstol de hoy en día es un misionero. Entonces, ¿podemos llamar entonces a todos los misioneros apóstoles? Entiendo que no. Sí. Yo voy a dejar esa parte a que mi hermano Egui lo aclare. Tuvimos una conversación antes del programa y estábamos hablando sobre eso, sobre los misioneros. ¿Y qué pasa los misioneros en verdad? Porque el problema de todo esto es que hay muchas personas que se constituyen apóstoles. No tengo problema con eso. El mensaje de este programa obviamente no es ir en contra de la persona en ninguna iglesia. Todo lo que nosotros nos basamos es a través de la palabra. Correcto. Pero son preguntas que van surgiendo de gente que nos hacen preguntas y nos dicen, oye, ¿cómo una persona puede llamarse apóstol y estar en las cuatro paredes, no ha abierto ninguna iglesia? ¿Y por qué misionero no aparece dentro de los ministerios que aparece en Efesios capítulo 4, versículo 11? Entonces estaba hablando con Egui, con nuestro hermano Carlos, y me estaba mencionando algo bien importante de qué es lo que hacen los verdaderos misioneros, que son los verdaderos apóstoles, ¿verdad? Que es el apostolado que actualmente hoy existe como tal. Exacto. Que no tiene que ver nada con los comisionados que Jesús en un momento llamó, ¿verdad? Me estabas diciendo que los misioneros te llamó mucho la atención porque veías que trabajaban mucho. Bueno, una explicación que me dio una persona pues que es más experta en esto, él me dio una diferencia bien que da lógica en un sentido, porque el que se pueda, ¿verdad?, considerar apóstol hoy en día, esa persona, la diferencia de él y un misionero, si se puede decir así, ¿verdad?, es que el apóstol pues abre ciertas obras, ¿verdad?, abre una obra, y según vimos como trabajó Pablo a través de su caminar, él edificaba, atraía a las masas, ¿verdad?, discipuló a Timoteo, y entonces pues él dejó a Timoteo y él siguió, ¿verdad?, haciendo obras y siguió hacia adelante, creciendo el reino de Dios.
Lo que podemos decir en estos momentos, en este tiempo, es que el apóstol pues tiene la opción del apóstol, él abre la obra y continúa, deja esa obra establecida y continúa otra obra. El misionero pues tiene la opción, ¿verdad?, de quedarse en esa obra, Correcto. ¿verdad?, y pastorearla, seguirla trabajando, o puede también, ¿verdad?, a través de la denominación que pertenezca a esa iglesia, a esa obra, ponerle un pastor, y ese misionero entonces puede brincar a otra obra diferente, a otro campo blanco que le dicen, para establecer otra obra más. Inclusive, cuando Pablo estaba, Pablo tenía otras personas que la palabra menciona que él andaba con otros apóstoles. Exacto. Que no llenaban los requisitos para el No se consideraba apostolado, la misma autoridad, con la misma autoridad, no se les reconoce como apóstoles. pero sí estaban en misión. Ujú. Y yo quiero que entiendan algo. Ángel nos está viendo. Ángel, saludo a mi esposa Nayel Rivera, que también está. Ángel, que está de acuerdo con nosotros, que el último fue Pablo. Amén. Dios te bendiga. Gracias por estar ahí en sintonía. Lo importante de todo esto es que el misionero tiene, como estaba en la conversación, tiene que tener tierra en las uñas. Sí, por Tiene que ejemplo, trabajar. Yo conozco gente, ¿verdad?, que tienen ese espíritu apostólico y han abierto a muchas obras Exacto. y han pasado por unos sacrificios, se han ensuciado las manos, Ujú. o sea, han pasado por humillaciones, han pasado por situaciones, ¿verdad?, fuertes, y no importa todo eso, han abrido muchas obras y han hecho mucho por el reino del Señor. Prácticamente dentro de, para recapitular, un apóstol es un enviado de Dios. Ujú. Un apóstol es una persona que hace misiones. Un apóstol es una persona que abre iglesias. Una persona que edifica, crea, educa, establece y continúa. Exacto. Eso es un apóstol. Exacto. Es un misionero. Pero el apostolado, ¿verdad? Para estar bien claro con todo lo que nos están escuchando, el apostolado, cuando Jesús lo comisionó directamente, face to face, cara a cara, ese ministerio culminó. El problema está cuando tú quieras coger, te pregunto porque me han hecho esa pregunta, que hay muchos apóstoles si el apóstol está por encima del pastor. En ningún momento, porque la palabra dice que el pastor de pastores, ¿quién? Jesús. Jesús, ajá. Y Jesús, como el pastor de pastores, comisionó a los 12 discípulos, 12 apóstoles. Y ellos ya cumplieron su misión. Ya Ellos cumplen su misión, se acabó ese ministerio, esa esa autoridad apostólica, Ya. sigue el movimiento ministerial Exactamente. de abrir y seguir creando iglesias. Eso es muy importante que todo el mundo lo entienda. Un saludo a Marisa Serrano, que está también en sintonía. Dios te bendiga. Gracias, Marisa. Dios lo bendiga. Y de hecho, si tenemos Dios te algún bendiga. misionero escuchando el programa, les bendecimos. Yes. Sigan adelante, de verdad. Dios les que bendiga un montón. no Gracias es por todo el ese mundo trabajo. que tiene esa pasión de ir y sacrificar o dejarlo todo por ir al campo misionero. Definitivamente, una de las partes más importantes, por eso es que el tema dice ¿quién los llama? Porque para tú ir y recalcar ese ministerio, debe ser llamado por Jesucristo. Ujú. Porque para tú tener la pasión y tener la valentía, vamos a decirlo así, porque tú ir a un país extranjero, que tienes que aprender cultura, lenguaje, que eso es parte de la cultura, vestimenta, alimento, saber cómo vas a dormir o cómo ellos duermen. Ya. Todo ese tipo de cambios, ¿verdad? Tienes que someterte a eso para poder cumplir con eso. El Señor pone ese deseo misionero en tu corazón. Por eso lo importante de quién te llamó. Ya no vivo yo, sino vive Él. Si Y no vivo, conocer la palabra, porque hay lugares sensitivos que ni la Biblia puede llevar. no, definitivamente. Pero eso lo dijo, no sé, mi pastor hace varias semanas atrás, yo creo, varios servicios atrás, que dijo eso. O sea, a veces tú vas a un campo misionero y todo lo que tú necesitas es tu testimonio.
tu comportamiento. Con eso nada más, tú le estás hablando a esas personas a lo mejor que tienen una cultura fuerte, ¿verdad? Que tienen unas creencias fuertes, y a lo mejor nada más que con tus obras y de la manera en que tú te comportas y modelas a Cristo, tú vas a hacer cambios alrededor de esas personas. Eso es amén. Quiero que entiendan una cosa antes de pasar a la adoración. Dios tiene que llamarte, no importa cuál sea el ministerio, Dios es el que llama. Amén. Si Dios te llamó, Dios te va a capacitar. Amén, amén. Y Dios te va a respaldar. Creemos 100% en el ministerio de los misioneros y apóstoles que se dedican 100% su vida y de su tiempo a abrir obras para Jesucristo y rescatar vidas donde la palabra no puede llegar, ellos están allí para llevarla. Luego de esta adoración vamos a estar hablando sobre los profetas y luego vamos a profundizar en el tema apóstoles y profetas, ¿quién los llamó? Pero antes de eso, un saludo a Martín Vergara y a Daniel Bonilla, hermano Daniel Bonilla, que está ahí en sintonía también. Y Martín Vergara, que muchas felicidades, que acaba de ser ungido como pastor. Amén. Bien merecido, y que Dios abra muchas puertas para ti. Dios te bendiga, pastor, gracias por estar en sintonía. Aleluya. En un momento dado vas a estar aquí con nosotros también en el programa. Ya te estoy jalando para acá también. Eso después hablamos con él y luego. Pero vamos a ir a la adoración con nuestra hermana Hazy. Vamos a adorar juntos. No sé si estás de camino a tu casa, o estás en tu trabajo, o estás en la comodidad de tu hogar. Simplemente acompáñanos y vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahí donde tú estás, en tu casa o en tu trabajo, como decía el pastor Jimmy, quiero invitarte, cierra tus ojos. Quizás te levantaste hoy y hiciste una lista de cosas, porque siempre el lunes tenemos una serie de voy a derribar un mundo, tengo 16 cosas para hacer, y quizás de las 16 cosas que te propusiste hoy, solamente pudiste hacer 3, pero quiero que sepas algo. Dios tiene el control. Amén. Puedes cerrar tus ojos donde te encuentres y decirle: Señor, sediento estoy de ti. Dile: Señor, necesitado estoy de tu presencia, Jesús. Padre, te pedimos que a todos los oyentes en esta hora, tu unción, Señor, traspase allí las cámaras, Señor, y llegue tu Espíritu Santo tocando, ministrando a la necesidad, Señor, de cada vida en esta hora, Jesús. Allí donde tú estás, en el trabajo, en la casa, en el hogar, si quieres hincarte de rodillas, o donde quiera que estés, simplemente toma una acción de reverencia delante del Señor. Cierra tus ojos y dile: Señor, necesitado estoy de ti. Dile: anhelo tu presencia, Señor, anhelo acercarme más a ti. Aleluya. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Díselo al Señor. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Vamos, levanta tus manos al cielo allí y dile al Señor: anhelo conocerte más, vivir en santidad. Que más que un canto sea una oración en esta noche, en la intimidad. Aleluya. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
el camino nunca se cerrará. Tengo libertad. Te adoramos, Cristo, aleluya. Dile, Señor, gracias. Gracias por rescatarme, aleluya. Gracias te damos en esta hora, Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por permanecer ahí con nosotros. Queremos enviar un saludo a Yajaira Caraballo, la mamá de Becky, que está en sintonía también. Dios te bendiga mucho. Muchos saludos. Gracias por estar ahí en sintonía. Vamos a seguir con la segunda parte del programa. Vamos a estar hablando sobre los profetas. Hazy, ¿qué me puedes decir sobre profeta? ¿Qué significa profeta? Hoy no me da break. Para sacarte el jugo, ¿verdad? Porque... Ay, Señor, mi alma alaba a Dios. Ok, profeta es alguien llamado por Dios. Fíjate, entendamos que todas estas personas, apóstoles, profetas, hermanos, son personas que han sido y que son llamados por Dios. ¿Ok? Entonces, según la Biblia, profeta era alguien que recibía instrucciones de parte de Dios y se las entregaba al pueblo. Entonces, eso es lo que entendemos por el concepto de profeta. O sea, profeta es el vocero, un vocero. Exactamente. Recuerda que en el tiempo antiguo no tenían la revelación que teníamos ahora. Entonces, eran personas especiales que Dios llamaba, le daba una revelación de su palabra y entonces ellos la comunicaban al pueblo. Por lo tanto, el profeta es una persona que habla de parte de Dios. En nombre de Dios, En correctamente. nombre de Dios. Entonces, la pregunta, porque hay muchas personas que están confundidas. Un saludo a nuestra pastora Arlene Marcano. Dios te bendiga, pastora. Estamos aquí con la voz un poquito afligida, pero... Estaba tratando de cantar, pero Estaba tratando de cantar, pero no me sale. Ni haciendo gárgara de miel y limón, no me sale, no es lo mío, así que me voy a quedar aquí entonces. seguimos orando. Amén. Bueno, allá en el cielo a lo mejor, ¿verdad? Adorando a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Actualmente, el profeta, porque hay muchas personas que confunden lo que es el profeta del Antiguo Testamento y el don de profecía. Yo sé que ya me están mirando mal, yo sé que me estoy yendo por una línea que, por cierto, vamos a estar hablando del Espíritu Santo en los próximos programas y vamos a estar hablando de lo que es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los frutos, muchos temas interesantes que tenemos. Pero el profeta me estaba diciendo que hablaba de parte de Dios y en ese momento el Espíritu Santo rebosaba sobre el profeta hablaba. Actualmente nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Amén. Y está el don de profecía. Te pregunto, Eggy, y te pregunto, Hazy, el profeta, ese ministerio del Antiguo Testamento, ¿todavía está vigente hoy? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a empezar con nuestro hermano. Vamos a empezar con los caballeros primero. Okay. Primero que nada, pues, obviamente, como hablamos de los apóstoles, se tienen que diferenciar a lo que eran los profetas de aquellos tiempos, definitivamente. O sea, aquellos hombres, pues, o sea, la unción de ellos y el contacto que tenían con Dios era sumamente grande. O sea, no es que ahora uno no lo tenga, pero obviamente tenemos que diferenciar los de aquellos tiempos a lo que se puede decir ahora. Bueno, en ese momento, como estábamos hablando, en ese momento, pues, Dios estaba revelando, estaba hablando. Ya nosotros tenemos la profecía perfecta, que es la palabra de Dios. Un saludo a Verónica y a Nilda, que nos están viendo también, Dios me los bendiga mucho. Tenemos la profecía perfecta, que es la palabra. Exacto. Pues no necesitamos más revelación que esa. Ya selló el antiguo pacto, el nuevo pacto, Nuevo Testamento, y ahí terminó. Hay personas actualmente, ¿verdad? O esa es mi pregunta, mejor dicho, vamos a formularla correctamente. Una persona actualmente se puede autodenominar profeta
¿Sí o no? ¿O por qué? Hazy. Te voy a contestar por la Biblia, pero el problema es que fuiste de Génesis al Apocalipsis, dejamos a la gente ahora echando humo ahí. Ok, vamos a ir, o sea, Dios es un Dios de orden. Vamos a explicar primero qué era un profeta para que la gente entienda en el Antiguo Testamento y entonces vamos a orar por el hermano, no se preocupe. Porque el que está, García, tenemos que, o sea, el que está aprendiendo ahora de la palabra, te fuiste de Génesis al Apocalipsis y dejamos a la gente en el aire. No, porque es que es muy importante de que las personas sepan distinguir lo que es el don de profecía y lo que fue el profeta, cómo Dios utilizó esos profetas en aquel momento. Exacto. Porque ahorita yo voy a traer unos puntitos para lo que queremos explicar y que yo quiero que ustedes lleven a esencia es que el don de profecía obviamente es un regalo que Dios brinda a las personas. Y es lo que está vigente actualmente. Entonces, vuelvo y te reafirmo la pregunta, aunque quieras volver a Génesis, pero vas a tener que llegar a Apocalipsis, no se va a poder escapar. Vas a tener que llegar a Apocalipsis como quieras. Alabado Dios. Actualmente, una persona se puede constituir profeta, sí o no, y por qué. Mi hermana Hazy. Alabado Dios. Ok, lo que está vigente hoy en día es el don de profecía. Entendamos, no podemos considerar profetas como los profetas del Antiguo Testamento, con la autoridad con la que ellos ejercían su oficio de profeta en el Antiguo Testamento. Hoy en día está vigente el don de profecía y Dios, ya sea se lo da al hermano que se convirtió ayer, aquel que, porque es un regalo de Dios. O sea, no puedo decir voy a ir a la escuela de profetas, porque García, voy a empezar un curso ahora, 3 años, y cuando me gradúe ya estoy graduado de profeta. No, usted quiere que Dios le hable, hermano, aquí está la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Antes de leer la palabra de Dios, busque dirección. Ora, Señor, abre mi mente, mi corazón, que yo pueda entender. Todas las profecías están aquí. O sea, Dios ya, todo lo que tenía que decirnos está aquí. Hoy en día existe el don de profecía, que es un regalo de Dios, y entonces hay personas que Dios utiliza con ese don, que traen una palabra profética al pueblo. Pero entendamos, por ejemplo, vamos a decir, el pastor Jimmy García. Podemos decir, si yo hago el comentario y digo, el pastor Jimmy García es uno de los profetas de esta casa, porque es el vocero de Dios que trae la palabra, que trae un mensaje de parte de Dios. Pero yo no puedo decir, al pastor Jimmy García pasó el curso y se graduó de profeta, como la unción bajo la autoridad de Samuel. Sería eso una salvajada terrible, porque no está. Sí. O sea que no me vas a promocionar como el profeta Jimmy García. No. Es el pastor Jimmy García. Exacto. Y en el momento en que me inviten, si a Dios le place, se activa el don de profecía y Dios le habla a las personas. De hecho, cuando se predica, hermano, cuando se predica desde el altar, usted está siendo el profeta de Dios en ese momento, que está trayendo un mensaje al pueblo. Ahora, si usted viene y trae su mensaje, entonces es algo diferente. Pero entendamos que el pastor de la casa es como decía, el profeta. ¿Ves? La forma de llamar. El error sería dejar de llamarse pastor, sino el profeta fulano de tal, que opera bajo la unción. O sea, no. Porque debemos entender que Dios puede darte el don de profecía 1 o 2 veces. Te puede utilizar en profecía, como te puede dar el don y lo puedes utilizar ¿verdad? En muchas ocasiones, porque es un regalo de Dios y Dios hace como Él quiere. Pero no por eso me puedo yo autoproclamar, porque el Señor me utilizó en un momento dado en profecía, no me puedo yo autoproclamar. Vamos a la palabra Entonces. Vamos a la palabra, hermano, y voy a ir al Génesis, aunque él no quiera. Voy a ir al Génesis. Porque quiero el objetivo, hermano, que usted entienda. Vamos a ver qué era un profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a Primera de Samuel. Antes de seguir, vamos, todas las opiniones, ¿verdad? Son basadas en la palabra de Dios. No en cuanto a lo que piensa ninguna iglesia per se. Claro. Sino los panelistas que estamos aquí, yéndonos a la palabra de Dios, pues entonces tomamos, ¿verdad? Expresamos lo que dice la palabra. Correcto. Sí.
Si nos está siguiendo, por favor, vaya a la Biblia en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Vaya tomando nota ahí. Y entonces dice la palabra de Dios, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Dice, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Este era otro de los términos también cuando las personas querían consultar a Dios, ya sea que les decía al profeta o al vidente. Ahora, los profetas siempre han existido desde los primeros, desde el Génesis, desde los primeros tiempos bíblicos. Por ejemplo, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, que de hecho son considerados profetas. Luego vemos el tiempo de los jueces, hermanos, si seguimos la historia bíblica. En el tiempo de los jueces, que eso era un relajo lo que tenían, se levantaba este rey hacia lo bueno delante de Dios, se levantaba el otro rey hacia lo malo delante de Dios, y como que escaseó la palabra, la revelación de Dios, este concepto o escasearon los profetas, hasta que llegamos al tiempo de Samuel, y todos conocemos la historia de Samuel, cuando Dios llama a Samuel, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en el tiempo de Samuel ejerció su llamado de profeta, su oficio de profeta, y se dice la palabra de Dios, nos enseña que en los tiempos de Samuel estuvieron las escuelas de profeta, donde Samuel, me imagino, trabajaba con la juventud y les enseñaba cómo comprender la palabra de Dios, y entonces en aquel tiempo había la escuela de profeta, y entonces se operaba bajo el oficio profético. Ahí vamos. Yo tengo aquí, ¿verdad? Unas notitas que dicen en cuanto a esto. En estos tiempos vamos a ver ese don de profecía, ¿verdad? Según Joel, según capítulo 2, versículo 20. Where am I? El varón está buscando en la palabra. Tengo una pregunta de Ángel, de Pichi, de Ángel, mi hermano Ángel. Dice, si me autodenomino autónomo presidente de los Estados Unidos, automáticamente me sentaré en dicha silla. Si él se autoproclama. No, hay un proceso que tiene que pasar. Hay un proceso, o sea que no es de la noche a la mañana, porque él lo diga, eso él no lo va a hacer. Él tiene que seguir un proceso. Claro. Primero que nada tiene que tener cuarto año, luego ir a la universidad, y luego hacer universidad de la maestría, luego empezar, no sé, como congresista, como senador, no sé, adquirir algún tipo de experiencia. Luego llega a lo que es ser presidente, o sea que es un proceso. Lo mismo pasa con el cristiano. Dios te lleva por un proceso de aprendizaje hasta que entonces te hace el llamado. Lo mismo pasa, ¿verdad?, con los ministerios. Por ejemplo, cuando Dios llamó a David, que no es el tema que estamos ocupando ahora, pero me encanta, Dios llamó a David, lo ungió 3 veces, le dijo, vas a ser rey de Israel, pero pasó un tiempo, no fue que ungieron a David, ya David fue, y le dijo a Saúl, quítate que voy yo, me voy a sentar en el trono. O sea, todo tenemos que entender los tiempos de Dios, todo tiene un proceso. Dios nos da una palabra, pero nos va a preparar, y depende de nuestras decisiones cómo nos alineamos con esa palabra para ejercer lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Amén, amén. Un saludito, tenemos también que nos está viendo, un saludo a Edwin Rolón y al papá de Francisco, que está diciendo que somos atalaya. Amén. Amén. Amén, somos atalaya. Definitivamente. Definitivo. Gracias por estar ahí viéndonos, Dios les bendiga mucho, gracias por su apoyo, de verdad que sí. No sé si la pregunta fue contestada para mi hermano Ángel, para Pichi. Si te fue contestada o aclarada, déjanoslo saber. Si no, pues con mucho gusto, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es la idea de compartir la palabra, que queremos edificarnos unos a los otros. Amén. Eggy, me estabas diciendo, estabas buscando el pasaje de Joel. ¿Lo puedes compartir con nosotros? Sí, aquí lo tengo, Joel 2, versículo 28, y dice, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén. El día del Señor. Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Amén. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños, los ancianos
y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columna de humano. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor. Que todo eso estamos viendo, hermano. Yeah. Todo eso está aconteciendo. Día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión, en Jerusalén, habrá escapatoria. Como lo ha dicho, escapatoria. Como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Cuando está mencionando ahí de que las personas van a profetizar, ¿a qué se está refiriendo ahí la palabra? Bueno, según yo puedo, y me pueden corregir si estoy mal, pero en estos días, a lo mejor no estamos todavía tan deep, ¿verdad? Para decirlo así, en la venida del Señor. Pero yo creo que cuando Cristo venga, Dios va a utilizar, como dicen aquí, a los jóvenes, los ancianos y a las personas que Él escoja, ¿verdad? Para dar esas últimas advertencias, ¿verdad? Y esas últimas palabras para que lleguemos a Él antes de que Él, ¿verdad?, acabe de llegar. Ok, entonces, para recapitular, esa es la famosa palabra, recapitular. Todos estos acontecimientos deben ocurrir antes de la venida de Cristo. Entonces Dios va a utilizar los niños, los jóvenes, los ancianos, para dejarles saber que su venida está cercana, que lo sabemos, como habíamos mencionado anteriormente, en Mateo 24, cuando tú lo lees, está todo ahí, todo lo que dijo Jesús, que iba a acontecer, todo se está cumpliendo a cabalidad. Yeah. Entonces, si el ministerio de profeta culminó como tal, lo que sigue es el don de profecía, pero las personas van a profetizar, significa que entonces Dios continúa a través del don, avisándole y exhortando a las personas. Bueno, hoy en día a través de, podemos decir, desde la perspectiva de un liderazgo específico, hay líderes, o sea, en este caso pastores, como hablábamos anteriormente, que desde esta perspectiva de liderazgo donde Dios la ha puesto, bajo la unción del Espíritu Santo, pues traen una palabra, pueden ministrar una palabra de profecía al pueblo, ya sea alguien personalmente. Y es la diferencia de cómo opera el don de profecía y cómo actuaba con el oficio de profeta en el Antiguo Testamento. Creo que ya todos los puntos están claros en cuanto a lo que fue un profeta, lo que es el don de profecía, lo que es apóstol en ese momento, de los que fueron comisionados por Cristo directamente, y lo que se reconoce como y lo que se apóstol, reconoce ahora como misionero. Ya eso está establecido y espero que tenemos a Limari Morales que nos está sintonizando. Dios te bendiga, Limari. Amén, amén, gloria a Dios. Seguro que sí. Gracias por estar con nosotros. Para nosotros es un honor, un privilegio que estés ahí en sintonía. Ahora vamos a la pregunta. Esas preguntas del pastor Jimmy hay que... Mira, yo tengo un dato bien curioso en cuanto... No, pero para que tire, ¿verdad? La pregunta. Sí, eso que la respuesta me va a tocar a mí, eso es lo que está... Cuando buscamos así ciertos, ¿verdad? Muchos de los profetas, y las cosas que ellos profetizaron y le dijeron al pueblo y a ciertas personas, casi siempre esa palabra fue confirmada con algo. Es un punto importante. Okay. Sí, continúa. Por ejemplo, si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, la enfermedad de Ezequías, ¿verdad? El que ya ha leído esta palabra sabe lo que le estaba pasando, ¿verdad? Que el profeta vino a decirle que iba a fallecer, ¿verdad? Entonces, pues, estoy parafraseando, él ¿cómo se dice? Se congojió, tú sabes, se afligió. Entonces, pues, él le pidió misericordia a Dios, ¿verdad? Y entonces,
el profeta regresó para atrás para darle una nueva palabra que Dios le iba a extender su vida. Ahora, cuando eso pasa, ¿verdad? Y aquí voy a leer el versículo 8. ¿De qué capítulo, perdón? Del capítulo 20. Capítulo 20. Versículo 8. Y dice, Ezequías le había preguntado al profeta, ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Y el profeta Isaías le contestó, esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. La sombra ha avanzado 10 grados. Aquí dice grados, no sé. La sombra avanzará 10 grados. Podrá retroceder 10. Entonces él le contesta, es fácil de que la sombra se alargue 10 grados, replicó Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 grados en la escala de Acaz. O sea que esa palabra fue confirmada. Fue confirmada en el momento en que la palabra fue dada. O sea, lo que me está tratando de decir es, y me corrige, que no es tirar una palabra por tirarla. No. No es decir una palabra, Dios te dijo esto por decirlo. No. Debe haber ¿cómo no sé si me puedes ayudar con esta palabra? Yo te puedo hablar de mí. Yo te puedo hablar de mí, de algo que yo viví, ¿verdad? Una palabra, a mí me dieron una palabra profética y también a mí me enseñaron que uno tiene que buscar esa confirmación. Definitivo. Entonces, Dios puede utilizar a lo mejor no como en este ejemplo algo así extraordinario, pero a lo mejor a través de un predicador, de una palabra, amén, hasta de una misma canción de alabanza, porque Dios sabe lo que está ahí en tu mente y en tu corazón, y Él sabe que tú estás buscando una confirmación de esa palabra. So, de alguna manera Él te la va a confirmar, no a lo mejor en un suceso así como se vio en esta palabra, pero a lo mejor, como te estoy diciendo, a través de la palabra, una misma persona te lo puede ser que otra persona venga y te lo diga, lo mismo que te acababan de decir, vuelven una confirmación. Para aportar a lo que Egui estaba diciendo, y saludos a Pastor Edgardo que nos está mirando allá. Está con esto fue importante, de hecho este es otro tema que estamos casi entrando en otro tema, pero es bueno, vale la aclaración, es válida que el hermano Egui estaba haciendo. Hermano, Dios es un Dios de orden. Dios no me va a decir a mí, Pastor Jimmy, te voy a mandar al Asia y te da la palabra profética cuando no ha sido algo que Dios ha tratado primero contigo en la intimidad. No lo ha puesto en mi corazón todavía. Y por eso es importante, o sea, cuando Dios trae una palabra profética a tu vida, es que ya de cierta forma en la intimidad lo ha ministrado. Exacto. Y entonces cuando ese profeta enviado por Dios viene y declara esa palabra profética, en tu espíritu tú sabes si viene de parte de Dios, porque entonces ya es algo que tú no lo has comentado con nadie, porque si lo pusiste en Facebook y todo el mundo lo sabe, pues imagínate. Exacto. Pero o sea que es algo que nadie conoce, algo que Dios te ha ministrado en la intimidad, que muchas veces, la mayoría de las veces no nos hace sentido, y entonces viene aquella persona que no conoce, quizás fue el predicador invitado que viene de otro país, que viene de otro lugar o de otro estado, y declara esa palabra profética de parte de Dios sobre tu vida, que simplemente viene a confirmarte algo que ya Dios, cuando tú recibes esa palabra en tu espíritu, espérate, ¿dónde yo he escuchado esto antes? Ya tú sabes si viene de parte de Dios, porque hace como un clic, una confirmación de algo que ya Dios ha tratado contigo. No es que ahora podemos levantar, no, deja ver qué palabra me da Dios hoy. No, Dios dice que vayas allá y entonces te mandes allá sin un respaldo, no, que Dios no ha confirmado. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. La palabra profética que Dios declara sobre tu vida siempre ya es una confirmación, porque Dios ya lo ha ministrado de cierta forma a tu espíritu, de una u otra manera. Podemos entender que entonces hay hermanos en Cristo que Dios le da el don de profecía. Definitivamente. Ya sea el pastor, ya sea el misionero o apóstol, como le quieran llamar, o ya sea la persona encargada de limpiar en la iglesia. Si al Señor le place, el Señor le da el don de profecía. Y esa persona va a funcionar conforme a ese regalo que Dios le brindó.
y dará el mensaje que Dios tenga que brindar en ese mismo momento. Estamos ya culminando, llegando a la parte final de nuestro programa. No sé cuántos minutos me quedan. Quedan 9 minutos. Antes de ir a la adoración, quiero hacer un resumen de lo que se estuvo aquí mencionando. Apóstoles y profetas, ¿quién los llamó? Podemos entender que cualquiera de los dos llamados, ya sea que tengas el don de profecía o que seas un misionero, el llamado debe provenir directamente de Dios. Y el Señor lo va a confirmar, como estaba hablando nuestros hermanos. Dios lo va a poner en tu corazón. De ahí es que nace tu ministerio. De ahí es que nace tu llamado. Dios lo va a poner esa pasión en tu corazón. Y luego va a utilizar diferentes recursos, ya sea como dijo el hermano Egui, por la palabra, por una alabanza, por otro hermano, y la va a confirmar esa palabra. Amén. Sí, Señor. Que Dios ha depositado en tu corazón. Hoy estamos hablando de las personas que tienen un don profético, de las personas que son misioneros. No sé si el Señor ha puesto eso en tu corazón o lo estás pidiendo, porque los regalos que están en la Biblia es para nosotros, para la iglesia. La iglesia debe pedirlo, porque están ahí para nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, Dios los va a repartir. Pero ya sea cual sea tu ministerio, tu llamado, el Señor lo va a depositar en tu corazón. Ora al Señor, pide dirección. Que sea el llamado, ya sea lo que el Señor haya predestinado en tu vida, que haya determinado de antemano, desde antes que tú nacieras. Que sea esa pasión, que se mantenga ese fuego vigente en todo momento. Que tú puedas orar y que el Señor, sabemos que el Señor va a trabajar a tu favor. Y si tienes duda, el Señor te va a confirmar, ya sea como dijo, leyó nuestro hermano Egui la palabra de Joel, ya sea a través de una visión, ya sea a través de un sueño, o sea a través de un hermano o una hermana que el Señor vaya a usar en don de profecía, te van a confirmar. Pero yo entiendo que es momento, iglesia, de ya poner un alto. No importa las diferencias que tengamos como iglesia, sea la denominación que sea, debemos unirnos como el cuerpo de Cristo. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca, muy cerca. Y debemos entender que debemos estar en la misma página. Amen. That's right. Para que cuando esto acontezca, todos vamos a estar todos juntos y unánimes adorando al Señor. Amén. No por denominaciones, no por nada, no por diferencias teológicas que no dan salvación. Son temas interesantes, temas que podemos posiblemente tener diferencia. Pero como mencioné, esto es un programa cristocéntrico, donde el tema principal es que Cristo sana, salva y que Cristo viene. Si no le has entregado la vida al Señor, hoy es una buena noche para que lo hagas. Si lo has hecho, felicidades. Si ya eres un hermano en Cristo, te acompaño a que adores a nuestro Señor, a nuestro Creador Jesucristo, con esta hermosa alabanza que va a entonar nuestra hermana en Cristo, nuestra hermana Jesús. Vamos allí, vamos a adorar al Señor. Y dice así. ¿Iba a decir algo, Pastor Jimmy? Sí. Antes de ir allá, perdóname, suscríbanse al canal de YouTube y denle like a la página de Facebook para que así estén todo el tiempo. Y mandarle un saludo a Jacqueline, a la mamá de Keisla, que está otra vez con nosotros. Dios te bendiga, gracias por estar lunes tras lunes con nosotros. Dios me los bendiga a todos, gracias una vez más por estar aquí. Así que acompáñanos, vamos a adorar al Señor. Les bendiga. Si tú eres uno de los que le crees a Dios, o como decía el Pastor Jimmy, no has visto la palabra que ha sido depositada sobre tu vida, o quizás estás esperando cosas grandes del Señor, o quizás estás en medio de la hora difícil en esta hora, de un tiempo que quizás tú dices, Señor, te has olvidado de mí. Yo quiero que tú sepas que nosotros le servimos y adoramos y levantamos nuestra adoración al Dios de lo imposible. Allí donde tú estés, yo quiero que tú levantes tu canto, tu alabanza al Señor y digas, Señor, yo creo en ti, aleluya. Y decimos así:
Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Vamos, levanta tus manos en adoración y dile al Señor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, aleluya, soberano, aleluya, te adoramos, Señor victorioso Rey, ni la muerte pudo detener Gracias, Jesús. tu poder para vencer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Vamos, decláralo en fe, soberano, dile Señor, tuya es toda la gloria, aleluya, tuyo es todo el honor. Te adoramos, Gracias, Jesús, Jesús, te damos aleluya. toda la gloria, Señor. Gracias, Jesús. Recuerda, defendiendo la verdad bíblica todos los lunes de 7 a 8. Dale like a la página en Facebook, puedes buscarnos en YouTube, defendiendo la verdad bíblica, también ahí nos podrás encontrar. Gracias una vez más por estar con nosotros. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Muchas gracias. Será hasta el próximo lunes. Los esperamos.